Buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que ya están empezando a conectarse para la clase de discipulado del día de hoy, martes 27 de mayo. Estamos listos para iniciar esta clase, ¿sí? En la cual estaremos hablando más acerca de los misterios del reino, ¿sí? Porque el reino de los cielos se acercó a nuestra vida y ya está en nosotros. Y el mismo Rey, el Señor del reino de los cielos, se revela a nosotros a través de las Escrituras para que podamos comprender y podamos vivir y expresar a Cristo aquí en la tierra. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches. Saludos a Lolita. Estamos por comenzar. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo que está sobre nosotros. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Nosotros disfrutamos de tu presencia, de tu palabra, disfrutamos de ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de los misterios del reino, ¿sí? Y no crean que son misterios porque son misteriosos, no. Son misterios porque están siendo revelados a los hijos de Dios, a ti y a mí, ¿sí? Son misterios porque no es para todas las personas, sino para aquellos que aman al Señor Jesús con todo el corazón y están dispuestos a seguirlo a Él por lo que Él es. Es verdad que Él nos bendice y de muchas y grandes maneras, pero nosotros estamos aquí reunidos para aprender más de Él. Buenas noches, bienvenido, buenas noches, bienvenido. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos aquí para disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cómo estás, Araceli, Rocío? Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de el reino de Dios. Y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 45. Mateo 13, 45, tú lo puedes encontrar en tu Biblia, y todo lo que se predique en este lugar siempre tendrá que estar soportado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿sí? 66 libros maravillosos inspirados por el Espíritu Santo de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y dice así, Mateo capítulo 13, versículo 45, dice el Señor Jesús, también el reino de los cielos es semejante, es decir, es como, ¿sí?, a un mercader que busca buenas perlas. Es un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué fue lo que compró? Esa perla preciosa que halló hermosa, y vamos a ver lo que significa las perlas, ¿sí? Después de encontrar esta perla, vamos aquí en el capítulo 16, versículo 18, 16, 18, estamos en Mateo 16, versículo 18, dice así. ¿Sí lo tienen? Bien, dice, y yo también te digo, le dice el Señor Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Versículos más atrás dice en el versículo 14, ellos dijeron, cuando el Señor Jesús les preguntó, ¿quién dicen allá afuera que soy yo? ¿Qué dicen allá afuera? Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos y nos pregunta a nosotros,
¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, que es la roca, sobre la revelación que el Padre te reveló, Pedro, en otras palabras, dice el Señor Jesús, edificaré, construiré, levantaré, ¿a qué? Mi iglesia. Hay muchas iglesias por muchos lados, pero hay una sola iglesia que es de Cristo. La iglesia que está sobre el fundamento de Cristo, sobre la roca, sobre las enseñanzas de Cristo. Y dice aquí también, y las puertas del Hades, el Hades es la antesala del infierno, ¿sí? No prevalecerán, es decir, no podrán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Cristo, la iglesia genuina, la iglesia verdadera, la que está sobre las enseñanzas de Cristo. Amén. Bien, la perla, hablando de las perlas, y esa perla preciosa también es la Nueva Jerusalén, es la iglesia, ¿sí? Pero también habla de personas, como tú y como yo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se gestan, cómo se crean esas perlas. Bien, las perlas son producidas por las ostras en las aguas de la muerte que es el mundo. El agua en el mar simboliza el mundo, ¿sí? También en el mar hay muchas cantidades de peces, unos sirven y otros no sirven, ¿verdad? Para el consumo humano, unos sí y otros no, en fin. Entonces esas perlas son producidas por las ostras en las aguas de la muerte. ¿Por qué? Porque en el mundo hay pecado. Cuando una ostra, imagínense, es herida por un pequeñito grano de arena, es decir, que es un granito de arena se mete, se introduce en la ostra, ¿sí? La ostra secreta un líquido vital alrededor de ese grano de arena y lo convierte en una preciosa perla. Es decir, ese sufrimiento que ocasionó ese granito de arena en la ostra por dentro que contiene nácar, segregó y segrega su sustancia y envuelve ese granito de arena en una preciosa perla. ¿Sí? Esto describe, hermanos, cómo Cristo, aquel que vive por los siglos y que entró en esas aguas de la muerte que es el mundo lleno de pecado, fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y Cristo secretó su vida para hacer de nosotros una perla preciosa, de gran valor. Por eso las 12 perlas en la Nueva Jerusalén están en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Vamos a ver en un momento más aquello, ¿sí? Entonces, eso que que el Señor Jesús nos imparte por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿sí? Hace de nosotros y en nosotros una preciosa perla de gran valor. No teníamos valor, éramos como un granito de arena en la multitud del océano, sin valor. Pero la vida de Cristo, su esencia, nos es impartida por medio de su palabra revelada por el Espíritu Santo. Y levanta en nosotros una nueva naturaleza de ser una piedra sin valor a una preciosa perla, producida por los sacrificios de Cristo en la cruz del Calvario.
Amén. ¿Verdad que Dios es bueno, hermanos? Angelita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Todos son bienvenidos los que se están conectando por las redes sociales. Bien, el hecho de que las 12 puertas de la ciudad santa sean 12 perlas significa que la regeneración efectuada por Cristo, que vence la muerte y suministra su vida en nosotros, es lo que nos permite la entrada en la Nueva Jerusalén. Y esto satisface los requisitos de la ley. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Qué maravilla, ¿verdad? Si nosotros no valíamos apenas un granito de arena en el mar, en la inmensidad del mar, lleno de pecado, lleno de maldad, y Dios hace en nosotros, por medio de su sacrificio, con su sangre, con su muerte en la cruz, algo precioso en cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2. Dice así: vi un cielo nuevo, es un cielo que no existía, ¿verdad? Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan el discípulo amado, ¿verdad? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí está hablando de la esposa, ya no está hablando de la novia, que es la iglesia, sino de la esposa ataviada para su marido. Versículo 10. Y me llevó en el Espíritu Santo, su espíritu fue llevado allá al tercer cielo, a un monte grande. Estamos en Apocalipsis 21:10. Bienvenidos, bienvenidos. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Cuando vemos en la Biblia la gloria de Dios, significa todo el bien de Cristo suministrado por el Padre, ¿sí? Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, ni siquiera preciosa, preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué significa? Que cada uno de los apóstoles del Cordero, que es los apóstoles de Cristo, ¿sí?, como cimiento de la nueva Jerusalén, ¿sí?, habla de los cimientos de las Escrituras, ¿sí?, habla de lo que les fue revelado a ellos porque están en las Escrituras y son los cimientos de la nueva Jerusalén. Es importante, por lo tanto, comprender que nosotros solamente recibimos la revelación del Espíritu Santo por los profetas y por los apóstoles que están aquí, ¿sí? Y son los 12 cimientos, ¿sí? A eso se refiere. Bien, me quedé en el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pero no se refiere de sus huesos o de algo de ellos, sino de las enseñanzas, que son las enseñanzas de Cristo, ¿sí? El que hablaba conmigo tenía una caña de medir,
de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos. Se acuerdan que un codo, ¿cuánto tiene? .30, ¿sí? Hagan sus números. De medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Quieres saber la altura de un ángel? Pues ahí está. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Se acuerdan que las enseñanzas deben de estar sobre qué? Oro, plata y piedras preciosas, porque todo eso va a ser probado con fuego, y la obra de alguno que hubiera edificado con otro elemento como hojarasca, leña o lo que sea, por el fuego se va a consumir, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan de todo eso? ¿Cómo tiene que ver, no? ¿Sí? Y los muros y los cimientos del muro de la ciudad, estamos en el versículo 19, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice. ¿Se pueden imaginar todas esas colores hermosos de esas piedras preciosas? Como era una piedra, todo junto era una piedra preciosísima, ¿sí? Crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12, ¿qué? Perlas. Cada una de las puertas era una perla. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Era tan puro, es tan puro todo eso. Pero recordemos que todo esto es espiritual. No hay materia. Todo es espiritual. Pero Juan lo describió como si fuera materia, porque Juan, cuando fue llevado por el Espíritu Santo, sí, no es que lo trasladó allá, sino que le reveló las cosas maravillosas que hay allá, ¿sí? Pero todo eso es espiritual, pero así lo pudo expresar humanamente Juan. Por eso lo aterrizaba con cosas que pudiéramos entender y que él mismo pudiera entender, aunque no podía comprender tan grande maravilla de lo que le estaba siendo revelado, ¿sí? Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. El Dios Todopoderoso es el templo de esta ciudad, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, esa luz inaccesible, ¿sí?, la ilumina, ¿sí? Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas, dice, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Señor, necesitamos de tu gracia y tu misericordia. De tu gracia y tu misericordia. Y Dios nos está, como hemos sido enseñados, transformando
cambiando, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo, porque allá no va a entrar nada inmundo, que hace mentira o que hace abominación. Amén. Entonces, esta es la parábola de el mercader que busca buenas perlas para su reino, ¿sí? Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, ahora vamos a ver otra parábola, una red echada en el mar. Mateo capítulo 13, versículo 47. Vamos a leer del 47 al 50. Del 47 al 50. Y es maravilloso el Señor cómo nos explica los misterios del reino con ejemplos que podamos comprender. Mateo capítulo 13, versículo 47. Amén, hermanos, gloria a Dios. Hola, Itzel, ¿cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Alabado sea el Señor y a todos mis hermanos que se están conectando también. Hola, Fer. Bendiciones a todos los que no he saludado. Les mandamos un fuerte abrazo. Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos, ¿dónde está? En los cielos. Es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y es cierto, ¿verdad? Y una vez llena esa red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Y qué sabe lo que pasa? Llegan los pelícanos y se los empiezan a comer, las aves y se las empiezan a comer y solamente ponen en cestas lo que es comestible. Estamos en Mateo 13, 48. De nada, mi hermanita, con gusto. ¿Sí? Versículo 49. El Señor Jesús dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. De entre los justos, ¿serán los que somos muy justos? No. Los que fuimos justificados, hermanos, con la sangre de Cristo. Los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Somos justos no por nuestras obras, sino porque Cristo Jesús nos justificó delante del Padre y perdonó nuestros pecados. Por eso somos justos, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, esto va a suceder, y apartarán a los malos de entre los justos, de entre los justificados. Versículo 50, y los echarán en el horno de fuego. ¿Será una broma? ¿El Señor Jesús decía bromas? No. ¿Mentía? No, siempre dijo la verdad para nuestro bien. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A veces no sabemos dónde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Será el mundo? ¿Con las maldades del mundo? Aquí dice, la Biblia lo dice. ¿Dónde es el lloro y el crujir de dientes? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, aquí la red no corresponde al Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia significa que alguien llegue y te comparta en este tiempo de gracia antes de la siguiente venida del Señor y te comparta de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz para que seas salvo. Estamos en el tiempo de la gracia, pero va a llegar un día y no está lejos, no sabemos cuándo va a ser, que el Señor Jesús va a regresar y se va a llevar a los suyos y los otros se quedarán. Por eso el Señor
tiene compasión y misericordia y quiere que todos los hombres sean salvos. Pero esto va a suceder, sí va a suceder. Está respaldado por el cielo, fue dicho por el Señor Jesús. Y Él no es hombre para que mienta, pero abre nuestros ojos y nos habla para que compartamos el evangelio de la gracia a todo aquel que no conoce al Señor. Amén. Pero ahorita estamos hablando de otro evangelio, que es el mismo evangelio, pero en otro tiempo. ¿Sí? Entonces aquí la red no corresponde al evangelio de la gracia, en el tiempo de la gracia, que se predica en la era de la iglesia. En la era de la iglesia, ahorita estamos en la era de la iglesia, se predica ¿qué evangelio? El evangelio de la gracia. ¿Sí? Si no, aquí se refiere al evangelio eterno, el cual se predicará a los moradores de la tierra durante la gran tribulación. Es otro tiempo. Ahorita estamos viviendo el tiempo de la gracia. Nos está siendo revelado el evangelio de la gracia. Es el mismo evangelio. No hay otro evangelio. Solo hay un evangelio. Pero en aquel entonces será el evangelio eterno. Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Recuerden que el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación del Señor Jesucristo. El libro de los últimos tiempos. Es difícil a veces entender porque tiene muchos simbolismos, pero ahí está, ¿sí? No para ignorarlos, sino para escudriñar las Escrituras. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Amén. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Y si quieres más información, puedes empezar desde el versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. A la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estamos hablando de los tiempos apocalípticos, de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Sí? Entonces este no es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Sí? Bueno, entonces, el mar, cuando se mete esa red, ¿sí? representa el mundo gentil. Toda clase de peces representa todas las naciones y todas las personas, es decir, todos los gentiles. Mateo capítulo 25, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 25. Y hermanos, no se trata de asustarnos, bueno, sí, asustémonos, ¿sí? Le damos gracias a Dios por todos los que ya recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, hermanos, pero hay una mies que está lista para ser cosechada. Y Dios te tiene a ti y me tiene a mí para predicar el Evangelio de la gracia. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, naturalmente ninguna mujer, hablando de la especie humana, ¿sí? Dios no quiere que nadie se pierda, porque para eso, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y te tiene Dios a ti y a mí para predicar el Evangelio de la gracia al que no lo conoce. Amén. Mateo capítulo 25, versículo 31. Ya lo tenemos. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos los santos ángeles con él, está hablando de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, venga en su reino y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. No es lo mismo una oveja que un cabrito. ¿Sí? Ya somos ovejas, pero antes éramos cabritos. ¿O no? Hermanos, si éramos cabritos, andábamos como chivos locos ahí, sin rumbo y sin saber nada, ¿no? Pero hoy somos ovejas del Señor. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, escrito con mayúscula, está hablando del Señor Jesús, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estamos hablando del reino de Dios, ¿sí? Porque tuve hambre y me diste de comer. Ay, Señor, está hablando de los siervos. Tuve hambre y me diste de comer. No solamente se refiere a un mollete delicioso o una tortillita con sal. No, se refiere a la palabra de Dios también. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. ¿Sí? Está hablando también del papel de la iglesia. ¿Sí? Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, es decir, aquellos hermanitos que parecen insignificantes, porque a veces nos creemos mucho y no somos nada, no somos nada. A veces se subestima a los hermanos que acaban de llegar con muchas situaciones, porque todos llegamos con muchas situaciones del mundo. Llegamos como, ahora sí que como los cabritos, llenos de cardos en las patitas y heridas y sarna espiritual, ¿no? Y cojos y ciegos y todo lo demás que te puedes imaginar, pero el Señor nos convierte en ovejas y nos limpia y nos abraza y nos sustenta y nos alimenta, ¿verdad o no? ¿Sí? Aleluya. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los cabritos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ah, Señor, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber,
Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿Y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y toda la iglesia del Señor dice, amén. Señor, gracias por hablarnos. Amén. Entonces, en esta enseñanza, los buenos son todas las ovejas del Señor que están obedeciendo la palabra de Dios, que están obedeciendo la palabra de Dios. Y los malos son los cabritos, aquellos que son condenados, como dice la palabra, ¿sí? El lago de fuego es un lugar de tormento, de día y de noche, creado para el diablo y sus ángeles, y aquellos que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. Amén. Mateo 25, 41, dicen 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, lo acabamos de leer, apartaos de mí, y les dice, ¿cómo les dice el Señor Jesús? No vamos a quitar ninguna palabra a la cita bíblica. El Señor Jesús dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No vamos a endulzar el oído, no vamos a quitarle palabras a la palabra de Dios porque nos hacemos cómplices, ¿o no? La palabra de Dios, así lo dijo el Señor y así se lee. Alabado sea el Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Amén. Versículo 10. Dice así. Y el diablo que los engañaba, ¿quién es el engañador? El diablo. Pero ¿cómo puedes evitar que te engañen? Escuchando la palabra de Dios. Si no sabes la palabra de Dios, si no sé la palabra de Dios, fácilmente somos engañados por el diablo. Pero cuando conoces la verdad te hace libre. Amén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el infierno. El infierno no ha sido estrenado, solamente el Hades, la antesala del infierno. ¿Sí? ¿Sí? El infierno no fue creado para el hombre, pero ahí se van a ir todos aquellos que rechacen al Señor Jesús como Señor y Salvador. Morirán en sus pecados y sus pecados los llevarán al infierno. ¿Sí? Dios no quiere que vayan allá. Si ustedes se dan cuenta, Dios no creó este lugar para el hombre. El hombre se va por su propia voluntad, por rechazar al único que lo puede salvar. Ninguna religión salva. El único que salva es el Señor Jesús. Amén. Por eso Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Alabado sea el Señor. Mateo 13:52. Mateo 13:52. Vamos a otra parábola. Otra enseñanza acerca del reino de los cielos. Mateo 13:52. Dice así. Él les dijo, por eso, con mucho gusto les espero que lleguen, ¿sí?
Porque es importante que ustedes lo vean en su Biblia. Eso es muy importante. Cuando yo empecé mi vida de cristiana, decía, a ver, ¿en dónde dice? A ver, quiero ver. Para ver si lo creo o no. Y sí, pues ahí estaba, ¿no? Bien. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos, escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Docto es todo aquel que se esfuerza en estudiar y ha adquirido más conocimiento que los comunes u ordinarios. ¿Sí? También lo investigué en el diccionario. ¿Por qué? Porque más vale. ¿Sí? Un escriba es aquellos, ¿se acuerdan?, que copiaban y explicaban las escrituras. Antes no había imprenta, entonces todas se transcribían de forma manuscrita. Esos son los escribas, todos aquellos que copiaban y explicaban las escrituras, después pasaban a ser fariseos y después doctores de la ley. ¿Sí? La mejor manera de aprender la palabra de Dios, a mí me pasa, es escribiendo. A mí me ayuda mucho. Bueno, entonces vamos nuevamente. Él les dijo, el Señor Jesús les dijo, por eso todo escriba, docto, es decir, aquellos que están familiarizados con las escrituras y que tienen conocimiento porque se meten en las escrituras, ¿sí? A fuerza de estudio, de meditación en la palabra, y adquieren más conocimiento que aquellos comunes u ordinarios, así dice el diccionario. ¿Sí? Ok. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante o es como a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La palabra de Dios dice que donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Nuestro corazón es un baúl lleno de cosas buenas y malas. Estas son las cosas buenas. Cada vez que la palabra de Dios la recibimos en nuestro corazón, estas palabras de vida impartidas por el Espíritu Santo, porque Dios nos imparte de su vida a través de las Escrituras, entran en nuestro corazón cuando las estamos recibiendo. A veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la recibimos. La oímos ahí como escuchar el radio o escuchar, pero cuando las estamos recibiendo, caen en nuestro corazón y Dios nos suministra de su esencia, de su vida a través de la palabra. ¿Sí? Ok. Y ese tesoro que está en nuestro corazón, ahí está. Pero también en nuestro corazón hay cosas malas, cosas que aprendimos en el transcurso de nuestra vida. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Por eso aquí dice nuevamente, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas. ¿Para qué saca las cosas nuevas? Para compartir a sus hijos, los que estén alrededor, las cosas, la vida de Dios, porque está dentro de nosotros. Compartimos de esa gracia que nos fue dada, de las cosas que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Por eso se sacan esas cosas nuevas para compartir, para bendecir. Somos como una fuente de agua viva que salpica a todos los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Pero también en ese tesoro, en ese corazón, hay cosas viejas que aprendimos a lo largo de nuestra vida que la palabra de Dios empieza a sacar. ¿Y cómo la saca? A través de la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, antes mentíamos. Era común las mentiras piadosas. Sí, era una mentirita piadosa. Suena el teléfono, rin, 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 y contesta el niñito. Y le dice la persona que está del otro lado del auricular, comunícame con tu mamá. Mamá, te llama, quién sabe qué. Dile que no estoy.
Entonces corre el niñito. Dice mi mamá que no está, porque el niño no miente, pero los padres les enseñamos a mentir a los niños. Las mentiritas piadosas son engaños. Y Dios dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Hay que decirle la verdad. La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Las mentiras nos amarran. Y estamos en el poder y en las manos del diablo, el padre de todas las mentiras. ¿Sí? Entonces, por medio de la palabra de Dios, aprendemos, revelado por su Espíritu Santo, que mentir es pecado. Es tan grave mentir como matar. No, pero matar es más fuerte porque le quitas la vida a una persona. Para Dios todos los pecados tienen el mismo nivel. El que peca un solo, el que infringe la ley en un solo pecado, ya infringió en todas las demás. Soy mentiroso, pero no soy adúltero. Pues como si lo fueras por ser mentiroso. No soy asesino, pero como si lo fueras por mentiroso, por piadosa que sea. La verdad nos hace libres, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios en nosotros, cuando la recibimos, se empiezan a salir esas cosas viejas. Ay, lo que éramos antes ya no. Antes éramos envidiosos, egoístas, queríamos todo para nosotros. No, ahora Dios nos dice comparte, comparte. Así como quieres que te traten a ti, trata a los demás. ¿Sí? Acordémonos cuando llegamos al reino de Dios que no sabíamos nada y a veces ni caso nos hacían. Bueno, somos anfitriones de Dios. Tenemos que recibir a los nuevos en el amor de Dios, porque a lo mejor ya no regresan porque los ignoramos. ¿O no es así? Humanamente hablando. Es Dios hablando con nosotros, ¿verdad? Entonces, este padre de familia saca de su corazón las cosas nuevas y las cosas viejas. Bien, un padre de familia, ¿cómo se comporta? Quiere lo mejor para sus hijos. Y les va a decir las cosas que tienen que oír, no las que les gustarían oír. Aquellos maestros lisonjeros que endulzan el oído. No, el Señor tarda mucho en venir. No te preocupes. Tú estás bien, ya recibiste al Señor Jesús, estás bien. Y el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que ser oidores y hacedores. Dios dice que no mienta, no mentiré. Oye, que quién sabe qué, la verdad me hace libre. Yo soy libre. Siempre hay que decir las cosas en amor, con misericordia, con gracia, pero siempre la verdad. Siempre la verdad, siempre la verdad. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos y les va a decir lo que tienen que oír. El Señor Jesús es un padre amoroso. Nos está revelando cosas tremendas que van a suceder. ¿Y qué tal si no nos las dijera? Para que la iglesia no se le vacíe. ¿No? Mejor saberlas para saber lo que nos atenemos si no seguimos las enseñanzas de Cristo. Y un poquito de levadura, ¿qué le pasa a la masa, al mensaje? Leuda toda la masa. Tenemos un billete de 50 pesos. ¿Cómo sé cuando un billete de 50 es verdadero y uno es falso? Conociendo al verdadero. Estudiamos el verdadero y todo lo que no se alinea a lo verdadero es falso. ¿Y qué tal si te pagan con un billete falso de 50 pesos? Y tú dices, bueno, recíbamelo por 45 pesos. Porque nada más en esta esquinita es falso. El banco te va a decir, o todo es falso o todo es verdadero. O vale 50 o no vale nada. Así es el mensaje de Dios. Si queremos crecer conforme a la palabra de Dios, no podemos adulterar el mensaje. Tenemos que recibirlo con un corazón atento, creyendo todo lo que el Señor nos está revelando
para nuestro bien. Ese es el corazón del Padre. Nos va a decir las cosas que necesitamos oír. Por ejemplo, algunos creen que Dios no castiga. Porque Dios es bueno, claro que es bueno. Y sigue siendo bueno. Vamos a Apocalipsis. Gracias, Señor, por tu palabra, porque eres bueno. Apocalipsis capítulo 3, ya conocemos muy bien esta escritura. Capítulo 3, versículo 19. ¿Sí? Y aquí le está hablando a la iglesia, ¿eh? Esta escritura es muy útil cuando le compartimos a las personas que no conocen del Señor, diciendo que el Señor está a la puerta, que abran su corazón para que el Señor entre a sus vidas. Pero esta cita está dirigida a las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Y bueno, dice aquí el Señor Jesús en Apocalipsis 3:19, dice el Señor Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sí? ¿Ya llegaste, hermano? ¿Ya? Perfecto. Sí, yo reprendo y castigo a todos que significa que no es que a mí me ama más y a mí no me castiga. No, porque soy la preferida. No, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. No habla de los celos humanos, ¿sí? Habla del celo de las cosas de Dios, que son santas y son puras, de ese tipo de celo. Y dice, y arrepiéntete, arrepiéntete. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Tiene que haber arrepentimiento. Proverbios 3:12, vamos a otra cita bíblica. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Alabado sea mi Señor. ¿Sí? A ver, hermanos, chéquense su Biblia, yo les voy a leer lo que dice la mía. Y dice así, Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Tú crees que Dios te ama? Sí. Si no obedecemos la palabra de Dios para nuestro bien, Dios nos va a corregir para nuestro bien, porque Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos. Le costó muy caro al Señor hacernos hijos. Nada más la vida y la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para perdernos. Nos va a corregir. Como le decía al grupo de jóvenes, ¿cómo nos corrige el Señor? Pues nada más quita su protección. Y el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devora. Nada más quita la protección y entonces regresamos al Señor arrepentidos, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Amén. Y Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos cuando nos arrepintamos de todo corazón. Porque Dios no va a perder a ninguno de sus hijos porque nos ama. Amén. Hola Lulú, ahí está, ya te vi. Qué gusto que estás aquí. Amén. Bueno, hermanos, se terminó la clase, no la clase, pero el tiempo de esta clase. 2 minutos más. Santiago capítulo 1. 2 minutos más. Santiago 1:21. Santiago 1:21. (21 y 22). Dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Amén. Si somos oidores y hacedores, somos bienaventurados. Pero si somos oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Amén. Lucas 11:28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Antes, bienaventurados significa dichosos. Dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Son dichosos, hermanos, hay paz, hay gozo cuando somos obedientes a Dios. Dios nos imparte de su gozo, nos imparte de su gracia, de su paz. Bienaventurado el hombre que tiene paz para con Dios y con los hombres. Amén. ¿Y eso cómo viene? Obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Bueno, démosle gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que nos das. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón. Gracias por revelarnos cuánto nos amas y cuánto ha costado, Señor, que seamos tus hijos, tus amados hijos. Gracias, Señor, por la disciplina. Gracias por la corrección. Gracias cuando nos reprendes. Entendemos que es cuando quieres que no nos separemos de ti, Señor, porque nos amas. Gracias por amarnos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Amén. Hermanos, muy buenas noches. No nos despedimos. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bienvenida siempre, Pati. Todas las Patis, Pati Briseño, Pati Castañeda, les amamos y bendecimos. Muy buenas noches, Lolita. Bendiciones, Lolita. En 10 minutos estamos. Angelita, Araceli, bendiciones. Hola, ¿cómo estás? Itzel, Fer, bendiciones.